Les doy la bienvenida y quisiera que por favor, para continuar con nuestra serie sobre el Espíritu Santo, vayamos en nuestras Biblias al libro, a la primera la primera carta a los Corintios, y veamos el versículo, capítulo 3, versículo 17. Perdón, segunda de Corintios. Es un versículo muy conocido. ¿Cuántos conocen ese versículo? Capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo dice la escritura ahí? ¿Dónde está eso? ¿Ya se lo aprendió de memoria, sí o no? ¿De verdad? ¿No se lo han aprendido de memoria? Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Se lo aprendió ahora sí? ¿De verdad? Bueno, si no se lo aprendió, usted hace como que se lo aprendió, ¿vale? Yo creo que entender la libertad en Cristo es uno de los grandes desafíos de la iglesia. Yo creo que el vivir en el Espíritu tiene consecuencias poderosas en nuestra vida, y una de esas cosas, o algunas de esas cosas, lastimosamente las limitamos solo a una experiencia emocional. Yo creo que muchos de nosotros aquí hemos tenido experiencias en el Espíritu, ¿sí o no? Algunos de ustedes hablan en lenguas, algunos levantan las manos porque el Espíritu de Dios les insta a todo esto. Algunos incluso en algunos servicios han estado muy, pero muy contentos y hasta muy emocionados, que quisieran salir de ese lugar y moverse o saltar. No sé si eso le ha pasado a alguno de ustedes. No levante la mano, pero yo creo que eso le ha pasado a alguno de ustedes, porque a mí alguna vez me pasó. Y es que a veces sentimos que la presencia de Dios es tan fuerte, que su visitación es tan fuerte, que nosotros anhelamos hacer mucho más. Pero ¿sabe? Muchas veces limitamos esa obra del Espíritu a este tipo de emociones o experiencias. Y si bien es cierto, podemos tenerlas, aún el vivir en el Espíritu tiene muchas más consecuencias que las que podemos ver en la iglesia. Hay muchos que dejamos esa libertad en Cristo, esa presencia de Cristo la dejamos aquí en el local de la iglesia. Creemos que esto es todo y ya nos vamos a casa. Porque cuando salimos y volvemos a nuestra vida cotidiana, parece que las cosas del mundo nos invaden y como que toman un poder sobre nosotros, y nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado, y como que ya no estamos en la iglesia, por lo tanto ya no soy tan santo. Aquí a todos parecen le faltan solamente las alitas para ser como angelitos, pero allá afuera parece que le faltaran los cachitos. No, mentira, no, ustedes no son así. Entonces, yo quiero decirle que si usted ha abierto su corazón al Señor, si usted ha reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida, el Espíritu de libertad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, el Espíritu de amor de Cristo está en usted. Lo voy a repetir. Si usted realmente ha abierto su corazón a Dios, si usted es un nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, con todos sus nombres, como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de amor, el Espíritu de vida, Él mora en usted. Eso yo no lo digo para que usted se alegre, lo digo porque la Biblia lo dice. Amén.
Hay algo que los hombres tenemos y es algo que todos hemos experimentado y espero estén de acuerdo conmigo. Y es un deseo hermoso, el deseo de tener o vivir en libertad. ¿Cuántos quieren eso? Todos, o creo que muchos lo hemos experimentado. Una de las esencias más grandes del hombre es su libertad. Y lo que menos quiere el hombre realmente es sentirse manipulado por nada. Mire, fíjese que cuando somos jóvenes o niños o adolescentes, de adolescentes nosotros queremos una libertad. Todos queremos una libertad. Casi todos queremos la misma libertad cuando somos adolescentes. ¿Y sabe cuál es? Ser libre de esos padres pesados que no me dejan hacer lo que yo quiero. Así es, ¿cierto que sí? Cuando somos padres, a veces ser libres de los hijos que molestan mucho, ojalá se vayan rápido, para quedarme yo tranquilo con mi esposa. Y no. Bueno, a mí me va a costar mucho, tengo una hija de 3 años. Así que cuando somos solteros, entonces queremos sentir la libertad de esos límites que la sociedad o el mundo nos quiere poner. Y cuando somos casados, alguien dijo que queremos ser libres de la suegra. Yo no creo eso. Pero siempre está esa necesidad de libertad. Estamos trayendo esa necesidad para cualquier cosa. Queremos tener un trabajo independiente y ser libres del jefe. ¿Cierto que sí? Queremos ganar nuestro propio dinero y esforzarnos ¿para qué? Para no depender de nadie. Y como decimos en Colombia, para no deberle nada a nadie, ni deberle ningún favor a nadie, porque yo puedo. ¿Sí o no? A veces decimos eso. Entonces queremos liberarnos de muchas cosas, de las cosas que nos estresan. Nos queremos libertar de prejuicios. Y algunos alcanzamos ciertas libertades. Pero hablando de libertades, no hay una mayor libertad que sentirse libre por el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Cuando hemos sido libertados, cuando hemos podido experimentar esta libertad de Dios en nuestras vidas, déjeme decirle que nunca antes hemos sido tan felices. No todos, pero bueno, algunos todavía siguen confiando en el bolsillo. Miren, nosotros podríamos estar llenos de dinero en el bolsillo, pero ¿eso nos hace realmente libres? No, de verdad que no. Ayer mi esposa me permitió ver algo que ella ya había visto, como de costumbre. Ella mide lo que yo veo. Pero fue algo interesante. Fue la historia de un hombre petrolero, hijo de un petrolero, hereda una gran fortuna y se casa con una mujer que el padre no quería. En fin, un hombre con mucho poder. Era la familia más rica en esos años, en los años 80 en Texas. Y este hombre tenía todo. Y parece que él mató a esa mujer y mató a la hija de esa mujer y todo. Bueno, en todo caso, por el dinero resultó siendo libre de todas las cosas que le acusaban. Luego en la sentencia de divorcio, porque no mató a la esposa, la dejó herida, la mató fue a la hija y ahora esta mujer ya tenía otro compañero y también lo dejó inválido. Entonces, todo esto pasó en la vida de este hombre. Se hizo la casa más hermosa de todo Texas, la más cara en esos años. Para él su casa, su mansión era lo más amado. Y en ese momento de la separación le iban a quitar esa casa y bueno, en fin. Luego mandó a matar al jefe, perdón, al abogado o al juez que estaba llevando el caso y le descubrieron, pero con todo su dinero hizo y salió libre de todos esos cargos. Eso compraba a todo el mundo. Después de eso cayó el precio del petróleo y el hombre tuvo que hasta vender esa casa y y luego después se sabe que este hombre increíblemente encontró a Cristo. Wow. Y en lo que leímos ahí o vi yo, dice que ese hombre hoy en día predica a Cristo. Tenía todo el dinero del mundo y eso solamente lo llevó a cometer actos vergonzosos delante de Dios, pero no tenía libertad.
Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos libertad. Cuando el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, es otra persona la que ahora vive. Amén. Entonces, mire, cuando el hombre tiene un poco de dinero se siente dueño del mundo. Pero hay algunos que teniendo el bolsillo lleno se sienten pobres y miserables. A mí me anima la idea, de ver a la iglesia libre en Cristo. A cada uno libre en Cristo. Que podamos mirarnos a la cara y decir: oh, hermano, gloria a Dios por tu victoria. Gloria a Dios por la victoria que el Señor te ha dado. Pero hay algo más que quiero poner ahora en su mente, en su corazón. Y quiero que vayamos al primer libro de la Biblia, el capítulo 1, el versículo 2. Ahí hay una palabra que se usa en medio de este texto. Cuando usted piensa en algo libre, pensamos en algo sin límites, sin restricciones, en ir más allá de lo que muchas personas han pensado que nosotros podemos llegar. Mire esta característica del Espíritu Santo. Mire, dice Génesis 1, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios, ¿qué? Amén. Una iglesia que permite que el Espíritu Santo, mire, yo no estoy hablando, ahora hago un paréntesis, no estoy hablando de una iglesia en particular, no estoy hablando de una denominación o grupo o una comunidad. Usted y yo somos la iglesia del Señor, ¿sí o no? Somos la iglesia del Señor cuando viajamos en el bus, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el hospital, cuando estamos enfermos o cuando estamos sanos. Somos la iglesia del Señor. Por tanto, la iglesia del Señor muestra libertad, muestra movimiento. La iglesia del Señor no se estanca. Amén. Entonces les decía, y hablando de estancarse, ¿alguien ha estado cerca de un pozo de agua estancada? Claro, ¿cuántos de ustedes han pasado por ahí? Bueno, alguien ha pasado por ahí, seguro que uno siente el olor y pasa rapidito. ¿Cuántos han hecho esto? ¿Cierto que sí? Porque la cantidad de olores así nos hacen huir. Así que el Espíritu nos da libertad. Por esa libertad tenemos movimiento por el poder del Espíritu de Dios. Así como el Santo Espíritu se movía para ordenar y crear en el Génesis, así está trabajando en la iglesia para ordenar y crear vida. No cualquier vida, sino la vida que Cristo prometió. Una vida, Él dijo así, que en mí tendrán vida. ¿Y qué? Y vida en abundancia. Ahora, para que la iglesia tenga esa vida, la iglesia también necesita el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. ¿Qué dice? Pero recibiréis ¿cuándo? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? ¿Poder para qué? Para ser testigos de Cristo en todas partes, dice en Samaria. ¿Cierto que sí dice así la Escritura? Entonces, el poder del Espíritu Santo, básicamente, escuche bien esto, el poder del Espíritu Santo no es lo que muchos piensan, que tienen poder y van caminando por la calle y soplan y ya se cayó una casa, o porque tienen poder para hacer grandes maravillas. Dios lo puede hacer, sí, pero el poder del Espíritu Santo principalmente estará en su vida para que usted venza diariamente su lucha contra el pecado. Amén. Entonces, ¿a cuántos el Espíritu los mueve a voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes se sienten libres por este poder del Señor, del Espíritu Santo en sus vidas? Debemos aprender a experimentar esta libertad. Amén. En este libro que vimos la semana pasada, estuvimos viendo algunos versículos de Romanos y quiero que vayamos ahí una vez más.
en Romanos capítulo 8, ¿saben? Antes del 8 está el 7. Tremenda revelación, ¿sí o no? O sea que cuando vemos el capítulo 7, vemos al apóstol Pablo, termina en el versículo 25 diciendo: oh, pero gracias doy a Cristo, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes ha hablado en el versículo 24 de miserable de mí. Esto lo vimos también la semana pasada. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. Porque él en todo ese capítulo 7, la semana pasada les recomendé que lo leyeran, lo vuelvo a hacer ahora porque yo sé que ustedes no todos lo han leído. En ese capítulo 7 encontramos la condición del hombre, cuando Pablo nos dice: lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo, lo que no quiero, eso hago. Dice él que encuentro en mí una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces identifiquemos algo: hay una ley de pecado, pero hay una ley de pecado que lleva cautivo al hombre, una ley de pecado que lo hace sentirse y vivir en condenación. Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, dice Pablo: gracias doy al Padre por Jesucristo. Y por tanto, versículo 1 del capítulo 8, por favor todos vayan ahí. Por tanto, Cristo es la gloria, por cuanto Pablo agradece a Dios por Jesucristo, que es el que lo liberta. Miren lo que dice el versículo 1. Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Gloria a Dios. Esa primera frase quiero que la piense. Esa primera corta frase, ahora pues, esto significa, en consecuencia de que todo el pecado queda sin poder sobre mí, por cuanto Cristo lo ha vencido, entonces en consecuencia de eso no hay ninguna condenación para mí. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que han nacido de nuevo. No hay ninguna condenación para aquellos que han decidido servir y seguir a Cristo, cuéstele lo que les cueste. Mire que la Biblia no dice que no hay ninguna condenación para los que vienen a la iglesia. No, no se trata de un domingo. No se trata de asistir a un lugar. Se trata de haber tenido o de tener una relación con Dios que lo lleva en el camino de justicia, que lo guía, que le revela las cosas ocultas que Dios ha guardado para todos aquellos que le aman. Amén. Entonces ninguna condenación hay. Mire, si el diablo esta semana te hizo sentir condenado, no le hagas caso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuántos aquí están en Cristo Jesús? ¿Cuántos no están en la carne? Algunos sí están en la carne. Bajaron los amén. Bueno, ¿cuántos intentamos no andar en la carne? ¿Lo intentamos? Gloria a Dios. Y si lo intentamos, ¿sabe por qué lo intentamos? Porque somos fuertes nosotros, ¿cierto? No. No, claro que no. Lo intentamos porque hay un espíritu dentro nuestro, el espíritu de vida que nos anima a la vida. Pues andar en el espíritu es vida, gozo y paz. Pero si no estamos en el espíritu, la carne, el espíritu, la ley que encontramos en nuestro cuerpo, la ley del pecado nos lleva al pecado, que significa muerte. Amén. Entonces estamos intentando todos los días dejar esas cosas de la carne para que el diablo nos haga pensar de que estamos condenados. Por eso cuando estamos en Cristo, Él va perfeccionando nuestra vida por el Espíritu. Amén. Al final de ese versículo 1 de Romanos 8 dice: si no conforme al Espíritu, y es así como el Espíritu quiere que sea, que vivamos conforme al Espíritu. Esa expresión conforme a, en ese versículo,
Es como el Espíritu quiere que se haga, no conforme a como nosotros nos sintamos. ¿Entendió eso? No conforme nosotros creemos que es, no conforme a nuestro sentir. ¿Sabe? Yo doy gloria a Dios porque creo que la iglesia a nivel del mundo ha cambiado un concepto. Mire, hace muchos años, cuando usted hablaba con un cristiano, era muy normal que un cristiano le dijera a usted, hermano, y a veces se ponían así un poquito los ojos así poco cerrados, se ponían de medio lado con la Biblia en la mano y le decían a uno, hermano, tengo un sentir del Señor. Y resulta que la iglesia muchas veces se movió por el sentir del hombre. Eso es una completa ignorancia y lo digo con todo respeto. ¿Sabe por qué? Porque yo no creo. Es más, la Biblia respalda lo que voy a decir. Dios no puso la dirección de la iglesia y Dios no pondría. Dios es muy sabio como para poner la dirección, la responsabilidad, la carga de la iglesia suya, de su iglesia amada, en el sentir de un hombre. No, Él la puso, la dejó encargada al Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que guíe la iglesia, el que revele a Cristo, el que le diga las palabras que tiene que hablar. Él, el Señor, puso a la iglesia en las manos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces esa expresión conforme al Espíritu quiere decir conforme lo que el Espíritu quiere que se haga, no conforme a nuestros sentidos. El Espíritu Santo lo único que quiere que sintamos nosotros hoy es que somos libres de toda condenación en Cristo Jesús. Amén. No tenemos que cumplir con ninguna condición. Escuche esto, la base para esta hermosa seguridad, la base para entender esto, la base para tener este tremendo privilegio y esta tremenda, grandísima bendición está en la palabra, en esta frase, en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que andan conforme a Cristo, en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Ustedes saben que Adán falló, ¿cierto? ¿Por culpa de quién? Bueno, están muy teológicos hoy. Bien, por culpa de Adán estamos condenados. ¿Sabían eso, cierto? En Adán estamos condenados. Pero en Cristo no hay condenación. Por eso dice la Escritura, ahora pues, no es como antes, ahora no es igual que antes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el resultado de la obra de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hace con nosotros? Comienza a redarguir nuestros corazones y también regenera nuestros corazones. La palabra del Señor dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así dice la Escritura, Tito 3:5. Pero no solamente el Espíritu Santo nos regenera, sino que también el Espíritu Santo nos sella. Y eso lo encontramos en el capítulo 1 y versículo 13 del libro de Santiago. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Bajo estas garantías que acaban ustedes de escuchar, estas garantías, ¿cuáles? De que hemos sido sellados, de que hemos sido regenerados, de que hemos sido redarguidos, comprados por el Señor. Bajo estas garantías, el triste drama de la condenación ya no existe para nosotros.
Yo esperaba muchos amén por esto. Yo esperaba que su corazón entendiera y agradeciera que bajo estas garantías de que el Espíritu Santo nos regenera, nos habla, nos guía y luego nos sella. Ese sello quiere decir, ¿qué quiere decir ese sello? Que somos sus, ¿qué? Sus hijos, pero somos su propiedad. Somos comprados por Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Amén. La cuestión era la siguiente. Antes, para la condenación tenemos un versículo, Romanos 5:18 dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ese es Cristo, el primero es Adán, lo voy a repetir, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, este es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Mire cómo Jesús lo ve. Jesús lo dijo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis amados hermanos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, cuando tú eres un nacido de nuevo. Amén. Cuando tú eres un nacido de nuevo, no un visitante de la iglesia, no uno que dice ser cristiano porque carga una Biblia, no, uno que vive y camina guiado por la presencia y guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira, el versículo no dice ningún error o ninguna falla, ni siquiera dice ningunos pecados. Los creyentes fallan y cometen errores y pecan. ¿Cuántos saben eso? ¿O ustedes no? Solo yo. Ok. Incluso los grandes hombres de la historia bíblica. Abraham mintió sobre su mujer, ¿sí o no? David cometió adulterio. Pedro no solamente negó al Señor, sino que sacó una espada y quiso matar a un hombre, ¿sí o no? Pero hay algo bien interesante. Ellos sufrieron las consecuencias de su pecado, pero no la condenación. ¿Por qué? Lo mismo con nosotros. Ya sucedió algo. Ya sucedió algo que cambia nuestro futuro. Ya sucedió algo que tiene trascendencia eterna. Cristo pagó por ti y por mí. Por lo tanto, no hay condenación ni para ti ni para mí. Somos libres en Cristo Jesús de la condenación del pecado y de la muerte. Aleluya. La ley condena, pero el creyente tiene una nueva relación con la ley y por lo tanto no puede ser condenado. Amén. ¿Cuántos de ustedes van a ser condenados? Ninguno. Si usted está en Cristo Jesús, si usted ha nacido de nuevo. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, déjeme decirle que eso se va a ver. No es que yo lo diga, no es que yo me haga, no es que yo venga a la iglesia y diga yo, no es por nada, pero como yo no hay otro. No se trata de lo que usted diga, se trata de lo que usted vive. No se trata de palabras, se trata de una vida. No se trata de apariencias. ¿Sabe por qué? Yo le recomiendo nunca finja algo en el Señor, porque usted a nosotros nos puede engañar. Pero mis amados hermanos, la palabra del Señor claramente nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea que es algo personal. Usted aquí puede traer, incluso comprarse las alitas en cualquier lugar y venir acá: pastor, yo soy santo, Dios lo bendiga, hermano. Pero a mí no necesita convencerme de eso. Amén. Hay algo que es interesante, hermanos. La ley no te puede exigir nada. O sea, el estilo de vida que tenías antes no te puede exigir nada. Romanos 8:2, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, dice:
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow. El creyente ha sido libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tiene vida en el Espíritu. Ha sido cambiado a una esfera de vida completamente nueva en Cristo. Amén. En Romanos 7, capítulo 7, desde el versículo 7 al 25, les vuelvo a decir esto, quiero que lo lean. Usted encontrará cómo Pablo describe la ley del pecado y de la muerte. Pero aquí en Romanos 8 describe la ley del Espíritu de vida. Ese es el cambio, mi amado. Es lo que ha sucedido cuando usted ha entregado su vida a Cristo. Le hace el capítulo 7 y le hace el capítulo 8. Y si tiene preguntas, llame a la hora que sea. Amén. Podremos estudiar. Hermanos, la ley ya no tiene poder o jurisdicción sobre el creyente, pues está muerto a la ley. Eso dice Romanos 7:4. Mire lo que dice. Voy a ir directamente ahí, si usted quiere lo apunta. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Y entonces lo que significa Romanos 7:4, estoy leyendo, o acabo de leer. Entonces, aquí lo interesante es, si hacemos un paralelo entre Romanos 7:4 y Romanos 8:2. En Romanos 8:2 somos libres. ¿Por quién? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado. Mire, no dice que me va a libertar. Me ha libertado si yo soy nacido de nuevo. Amén. La ley no te puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo ya sufrió esa condenación en la cruz. ¿Quiere por favor usted leer Romanos 8:3? No les escucho, no les escucho. Amén. Mire, la ley no podía salvar. Estén pendientes de ese versículo ahí, estén leyéndolo y lo van a entender mejor. La ley no podía salvar, solo podía condenar. Pero Dios envió a su Hijo a salvarnos y a hacer lo que la ley no podía hacer. La ley no nos podía salvar. ¿Y sabe por qué? Porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley. ¿Sí o no? Mire, Jesús no vino como un ángel, vino como hombre. No vino en carne de pecado, porque eso lo hubiera hecho o convertido o constituido en un pecador. Y ustedes leyeron ahí, vino en semejanza de carne de pecado. Como hombre, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Es como si usted se fuera a pagar la deuda de otro que ha estafado. Entonces, ¿qué pasa? Usted no es estafador, usted solamente paga la deuda, ¿cierto? Usted cubre el pecado del otro. Así lo hizo Cristo. Él no pecó, pero vino en semejanza para poder pagar en la cruz con su cuerpo santo y por su sangre derramada todos nuestros pecados. La ley, mire, algo judicial. Le voy a decir esto. La ley de doble responsabilidad, así se llama en el campo judicial, establece que un hombre no puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. ¿Cierto que sí? ¿Sabían eso? Ninguno puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. ¿Sí o no? Ok. Por eso es que se le pone una pena a alguien y si cumple esa pena ya queda libre. ¿Sí o no? Le ponen 5 años de cárcel, bueno, paga sus 5 años de cárcel y ya no lo vuelven a juzgar otra vez por eso. Entonces había una condena en nuestra contra. ¿Y qué hizo Jesús? La pagó. La pagó por usted y por mí. Por lo tanto, ya esa falta, ya esa condenación está paga. Ahora ya no hay que pagar nada. Cristo pagó por ti y por mí. Ya que Cristo pagó la pena por nuestros pecados y siendo que estamos en Cristo,
Dios no nos condenará. ¿Puede decir gloria a Dios? Amén. La ley no te puede controlar. ¿Saben por qué? Por favor, lean Romanos 8:4. El creyente vive una vida justa, no por el poder de la ley, sino por el poder del Espíritu Santo. La ley no tiene poder para producir santidad, solo puede revelar y condenar el pecado. Pero el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de los creyentes, ese Espíritu morando en cada uno de nosotros, nos capacita para andar en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. La justicia que Dios demanda en la ley se cumple en el creyente. Esa justicia que Dios demanda se cumple en mí, no por mis méritos, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos permite cumplir esta ley, porque el Espíritu de Dios es vida y libertad. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Gloria a Dios. Mire, las personas legalistas tratan de obedecer a Dios en su propio poder, pero fracasan, no alcanzan la medida, no alcanzan la talla. Ninguno de nosotros alcanzará la talla, ninguno de nosotros alcanza la medida, ninguno de nosotros tiene los atributos para obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque usted y yo somos un fracaso. Y me disculpan los que tienen muy alta autoestima, ¿no? Mi amado hermano, el creyente que es guiado por el Espíritu Santo experimenta la obra santificadora del mismo Espíritu en su vida a medida que se rinde a Él, que se rinde al Señor. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Entendemos eso? Dios produce en nosotros eso. Usted y yo no. Usted y yo no podemos. Usted y yo no tenemos capacidad para eso. El Espíritu Santo quiere que hoy nos sintamos o vivamos como hombres y mujeres que, a pesar del pecado original, no andamos bajo los designios de la carne. Amén. Lo voy a repetir. El Espíritu Santo quiere en nosotros. Mire, lo digo basado, no le estoy diciendo esto porque a mí se me parece, ni porque estoy emocionado para decirles esto, pero es que el Espíritu Santo nos anhela. Wow. Eso significa que Él quiere vivir en nosotros, guiarnos, acompañarnos. Él quiere nuestra compañía. Usted y yo le debemos algo a Él. ¿Y sabe qué es? Una amistad, una relación genuina, libre de hipocresía, libre de vanagloria, libre de anhelos personales. Él quiere que usted sea guiado para cumplir el propósito. ¿Lo entendemos? Cuando usted y yo nos metemos a hacer las cosas que Él debe hacer, metemos la pata, mano. Así es sencillo. Cuando usted y yo ponemos nuestra carne y vivimos bajo filtros de los que les hablaba hace un rato, no, es que yo entiendo que es así, yo creo que es así, mi abuelita era así, mi mamá era así, yo también soy así, dice. No, no es eso lo que Dios quiere. Él nos anhela. Mire, el amor del Espíritu Santo está dispuesto para usted y para mí, pero el amor del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo se le es dado a quienes le obedecen, a quienes le escuchan, a los que hacen conforme Él guía. Amén. Pero ¿quién es el que experimenta eso? ¿Quién puede experimentar esto? Aquel que tiene el Espíritu en libertad, aquel que tiene el Espíritu actuando sobre él, o sea, una vida guiada por el Espíritu de Dios, y aquel que tiene el Espíritu que le da poder.
¿Cuántos de ustedes tienen evidencia del poder del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos han tumbado un edificio hablando nomás? Estoy hablando del poder, de la evidencia que el Espíritu Santo produce en nosotros. Ese poder que el Espíritu Santo produce en nosotros, lo repito, no es para hacer grandes cosas. Claro, sí son grandes para nosotros de forma personal, porque Él nos da el poder para vencer en nuestra lucha diaria. A algunos no les gusta que se les diga que hay una lucha diaria. Pues que no les gusta que hay una lucha, que se les diga que hay una lucha diaria, o peor, el que no tiene una lucha diaria, permítame decirle que tiene que nacer de nuevo. Porque nosotros, usted y yo, tenemos un enemigo. Es más, Él era nuestro dueño, nuestro amo y nuestro Señor, y hacíamos conforme a ¿qué? Al espíritu del mundo. Pero ahora que hemos sido libertados, hay una guerra por esta alma, por sus almas y por la mía. Y si usted no tiene esa lucha, es porque usted ya está vencido. Usted tiene una lucha, pero déjeme decirle algo: no tiene que ponerse triste ni acongojado. Usted tiene que estar gozoso, porque en esa lucha Dios ha querido enviar a su Santo Espíritu para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestro consolador, para que sea nuestro avivador, para que sea nuestro Señor. Eso es lo que tenemos. En el versículo 5 de Romanos 8 nos dice que el Espíritu nos da a conocer que somos hijos de Dios cuando nuestro pensamiento está en Él. El versículo 6 dice que los que viven o se ocupan en el Espíritu tienen vida y paz. En el versículo 8 y 9 del capítulo 8 de Romanos dice que el que vive en el Espíritu agrada al Señor. ¿Lo están leyendo ahí? Eso está diciendo ahí. Así que no solo con fe se agrada a Dios, sino viviendo en el Espíritu de Dios. ¿Sabían eso, cierto? No solamente, mire, no solamente con fe y santidad. Es más, si ponemos la vida en el Espíritu Santo, tendremos como fruto fe y santidad. Pero el versículo 8 y 9 nos está diciendo que los que andan en el Espíritu son los que agradan a Dios. Y no solamente eso, dice que le pertenecemos a Él. La necesidad, hermanos, de una iglesia que muestre los valores del Señor, que viva en una vida de caridad con el Espíritu, es grande. Hay una necesidad en el mundo grande de ver una iglesia que no hable tanto, pero que viva mucho. Amén. Hay familias enteras, incluso sus propios familiares, que no necesitan que usted tanto les hable, sino que usted escuche la guianza del Espíritu Santo y entonces viva conforme Él, para que ellos sean impactados con su vida. Amén. Alguien dijo algo muy interesante, que el evangelio debe ser predicado todos los días y algunas veces deberíamos hablar. ¿Lo entendieron? Eso significa vivir más de lo que hablamos. Vivir más de lo que tanto exclamamos. Y la gloria sea para Dios, porque cuando podemos vivir más de lo que hablamos, Él es glorificado, Él es exaltado. Si no tenemos experiencia con el Espíritu y nos conformamos con una mentalidad religiosa, no vamos a tener éxito en lo que el Señor quiere y ha propuesto para nosotros. La palabra del Señor, como vimos, dice que el Señor nos selló como propiedad de Él. Y eso lo leímos en Efesios, ¿cierto? Creo que yo dije Santiago, pero es Efesios 1:13. Ahí es donde encontramos que somos sellados, que pertenecemos a Él.
Cuando recibimos al Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no se limita solamente a ciertas expresiones en algunos horarios determinados de la semana, usualmente los domingos, sino cada día. A ver, lo voy a decir de otra manera. Si usted es sellado con el Espíritu Santo, cuando sale de este local o cuando sale de las reuniones de oración o de compartir con los hermanos, ese sello no se borra, mi hermano. Amén. Si somos sellados, ese sello no se borra porque usted está en la calle. ¿Ok? Ese sello no se borra cuando usted está solo. No se borra cuando usted está en una oficina haciendo un trámite. El sello del Espíritu Santo está grabado en su corazón. Pero déjeme decirle una cosa. De esto no puedo dar una fe, un respaldo totalmente bíblico, pero le quiero asegurar algo. Lo digo porque cuando los demonios vieron a Cristo, ¿qué hicieron? Wow, ¿a qué vienes tan rápido, Jesús? No vengas a molestarnos ahora. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron verlo? ¿Cómo entendían? Los demonios saben quién es y quién no es. Amén. Hay una experiencia de unos hombres que quisieron echar fuera demonios. Y el demonio les dice, y ellos dijeron, en el nombre del Dios que predica Pablo. Dice, a Pablo conocemos, le dijeron los demonios. Y al Señor también. Pero ¿y ustedes quiénes diablos son? ¿Se dan cuenta? Los demonios entienden y saben quiénes somos y ven el sello. Por eso es que hay un sello del Espíritu Santo, porque pertenecemos al ejército de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces confiamos en el Señor y no confiamos solamente en momentos difíciles, confiemos en el Señor siempre. Necesitamos esta libertad en el Espíritu que nos permita proyectarnos hacia lo que el Señor está proponiendo en nuestras vidas. Yo no sé si Dios le ha hablado a usted. Yo no sé si Dios le ha comunicado cuál es su llamado. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros tiene un propósito en la obra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok. Usted dirá, bueno, esto es un sermón demasiado subjetivo, es un sermón ambiguo. Depende de cómo se mire, hermanos. Porque yo conozco solamente una libertad. Y estamos hablando de libertad. No hay otra libertad que me pueda ayudar a vencer cada día al enemigo que la libertad que tengo en Cristo Jesús, la libertad de vida del Espíritu Santo de Dios. Yo conozco ese Espíritu del Señor de Génesis, mi amado hermano, que el Señor, como dice la Escritura, se movía en la faz de las aguas, en la faz de las aguas. ¿Sabe qué? Dice luego en el versículo 3 de Génesis capítulo 1 que cuando el Espíritu del Señor comenzó a crear varias cosas, ¿cierto? Comenzó a crear. ¿Han leído Génesis capítulo 1? ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a traerlo así. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el principio de nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo vino a nosotros. Y nosotros estábamos desordenados y vacíos. Y las tinieblas estaban sobre nosotros. Hasta que un día el Espíritu del Señor comenzó a moverse, a actuar en nuestra vida y comenzó a pasar sobre ti. ¿Sabe qué creó? ¿Sabe qué Dios creó cuando vino a su vida? Él creó una luz, porque trajo de la luz de Cristo a nuestra vida. Y Él creó una luz y comenzó a crear en ti lo que Él había diseñado, el propósito que Él tenía como mente creadora para que tú fueras su creación, su alabanza y la alabanza de su gloria. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Amén. Cuando estamos envueltos en el Espíritu, no hay nada que pueda derrotar al hombre o a la mujer de Dios.
en Juan capítulo 14, uno de los pasajes más emblemáticos del libro de San Juan, vemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es tan importante este pasaje para que no solo muestra al Espíritu Santo como alguien místico, una faceta de algo religioso, sino que Él hace un todo en nuestra vida. El versículo 16 de de Juan 14 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. También le llama en el versículo 17 el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Así dice mi Biblia. ¿La de ustedes? Pregúntese, ¿mora el Espíritu en su vida? ¿Hay testimonio, hay evidencia de eso? ¿Estás viviendo como alguien guiado por el Espíritu de Dios? ¿Hay evidencia en tu vida? No necesitas contestarme, pero recuerde que Dios no puede ser burlado. Amén. Además, este Espíritu del Señor, que está nombrado de diferentes maneras, que se llama el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, que ya les nombré, es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios, es Dios mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. El primero nos enseñará todas las cosas. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa todas? Todas, ¿cierto? Totalidad absoluta. ¿Qué más? ¿Sabe que esta es una de las expresiones más detallistas en toda la Biblia? Mientras para nosotros todo significa algo general, algo grande, para el Señor en este concepto, en este contexto, habla de detalle. O sea, lo que está diciendo Dios, que nos enseñará las cosas en detalle, todo lo que tiene que ver con Cristo. Esta totalidad la podemos entender que para el Espíritu Santo es necesario y es importante que nos dejemos enseñar por el Espíritu Santo detalle a detalle. Amén. Eso lo hace el Señor con un propósito, ¿qué? Que no te pierdas nada de Él. Así aún sigue más y dice: y os recordará. ¿Hay alguien que tiene problemas de memoria aquí? No levante la mano. ¿Tiene problemas de memoria? Tranquila, hermana, no vamos a orar por eso, porque Él le recordará. Amén. Él nos recordará todas las cosas que tenemos que hablar. Entonces, la Escritura dice que el Espíritu Santo se ha quedado en medio de nosotros para algo fundamental. Lo primero es para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Está diciendo aquí que recordarnos la enseñanza del Señor para que nosotros vivamos completos como Él quiere que seamos. Así que una iglesia que vive en el Espíritu es una iglesia que es libre, que tiene poder, que tiene vida. Amén. Dice que sabe, esto es algo más que las mujeres sufren. Y es lo siguiente: dicen, ay, pasan los años y yo no quiero seguir cumpliendo años. Pero la palabra de Dios en Romanos 8 nos dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, si alguien pasó de los 25 y anda buscando el secreto de la eterna juventud, yo la tengo aquí, hermanos. Se llama el Espíritu de vida. Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Amén. ¿Cuántos están o viven sin esperanza hoy? ¿Conoce usted a alguno que vive sin esperanza? ¿O usted mismo está viviendo así? Dios puede cambiar todo esto. Es el Espíritu del Señor que puede cambiar todo esto, porque Él tiene poder. Hay una consecuencia maravillosa cuando el Espíritu Santo está morando en tu vida. Mi amado hermano,
¿Cómo no adorar al Espíritu de Dios? ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no expresar alabanza y adoración por alguien que hace todo eso por nosotros? Necesitamos una iglesia, debemos ser una iglesia apasionada por las cosas del Espíritu. Debemos dejar de vivir cualquier religiosidad en nuestra vida. Yo te aseguro que si estás buscando al Espíritu de Dios, Él te va a ayudar a encontrar y crear algo nuevo en tu vida. No importa, mi amado hermano, que tú digas, yo ya viví muchas cosas. Yo no creo que ya pueda cambiar mi forma de pensar y todo esto. Y yo no creo porque simple y llanamente mi mente no da más, mi cuerpo no da más. Pero déjeme decirle, si usted está buscando al Espíritu Santo, Él va a crear algo nuevo en su vida, algo que donde nadie ha creado nada. Algo nuevo en su vida puede ser creado porque Él es el Espíritu de la creación. Él puede hacer las cosas nuevas. Él lo puede hacer por ti y por mí. Solamente que tú digas, Señor, me rindo porque sé que no hay nada que yo pueda hacer. Me rindo a tu poder, a tu guianza y a tu amor, porque en mí no hay nada que pueda vencer. Amén. Por favor, cierre sus ojos y póngase en pie. Y vamos a reclamarle al Señor